bajo el tema Abriendo para el Señor nuestra boca. Sabemos que hoy es culto misionero. Y usted sabe que cuando se habla de hablar de lo que nosotros no sabemos, es muy difícil. Qué difícil es hablar de algo que no sabemos. Sabemos que cuando estábamos en la escuela, a veces llegaban días especiales en la escuela y se hacían las conocidas izadas de bandera, y muchas veces escogían a ciertos niños para que salieran y dijeran unas palabras, pero cosas que nosotros pues por primera vez habíamos oído y no sabíamos decirlas, y algunos cuando los colocaban a decir y llegaba el momento no podían decir nada y se ponían a llorar. No sé si a usted le pasó alguna vez ponerse a llorar en la escuela por no saber decir lo que le habían colocado, porque usted no sabía qué era lo que tenía que decir, ni sabía cómo eran las cosas. Porque es que hablar de lo que no sabemos es muy difícil hablar de cosas que no sabemos, pero cuando se nos habla y se nos pide que hablemos cosas que sabemos, no es fácil. Usted no ve que hay muchos que a veces se les pide para que hablen cosas que saben, y algunos se pasan y dicen más cosas y hablan. ¿Por qué? Porque es bueno hablar de lo que uno sabe, del conocimiento que uno tiene. Por eso hay mucha gente que cuando no sabe decir las cosas, a veces buscan a otros para que las digan. No, yo no soy capaz de decirles, dígale usted. Yo no soy capaz de hablar, hable usted. En la Biblia tenemos el ejemplo de Moisés y Aarón, que Moisés dijo, yo no sé hablar, Señor. Y el Señor dijo, yo te pondré palabras en tu boca, Señor. Entonces fue escogido Aarón. En una ocasión, recuerdo, habían secuestrado a mi hermano mayor. Yo creo que yo les he contado. Y cuando ya lo liberaron a él, entonces llegó la radio y llegó RCN a pasar la noticia, ¿no?, de la liberación. Usted sabe que ellos buscan todo lo que sea noticia para ellos es bueno. Y entonces, cuando fue una entrevista en la radio, mi hermano mayor dijo, no, yo no soy capaz de decir nada. Yo no soy capaz de que decir allá nada de lo que hay que decir. Entonces, me dijo mi papá, no éramos cristianos en ese tiempo, y dijo mi papá, vaya y hable usted. Y yo no sabía nada pero yo más o menos sé cómo era un secuestro, y comenzaron a entrevistarme a mí. Mi hermano se llama Raúl. Sí, damos gracias a Dios que fue liberado el joven Raúl Vaca, y lo tenemos aquí en la radio y queremos hablar con él. Buenos días, Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y comencé yo a hablar. No, gracias a Dios, estoy bien, gracias a Dios, porque me permite nuevamente volver al seno de mi hogar, donde me raptaron un día, y me hicieron unas cuantas preguntas, y se hizo la entrevista. Y entonces, después, la familia de mi esposa, que escuchó la entrevista por la radio, dijeron, escuchamos hablar a Raúl en la entrevista que le hicieron. Dijeron, pero no se parecía a la voz de Raúl. Dijeron, se parece a la voz de Efraín. Y entonces mi esposa dijo, sí, fue que la entrevista, él fue el que salió y respondió. O sea, porque muchas veces nosotros no sabemos decir las cosas, y entonces a veces buscamos para que otros las digan. Pero qué bueno es que cuando se nos habla y se nos pide hablar del Evangelio, pues Dios le pide que hablemos del Evangelio, los que sabemos del Evangelio, los que conocemos del Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. O sea, queriendo decir que ya ellos sabían que era lo que ellos tenían que ir a comunicar. Y por eso el Señor Jesucristo, en la instrucción que le da a los apóstoles, les dice, enséñenles a otros. O sea, enseñen a otros también, para que otros también sean comisionados a hablar
de lo que ya se sabe, de lo que se ha aprendido, de hablar el Evangelio de nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos de hablar el Evangelio que el Señor nos ha dejado, pues nosotros no podemos decir, yo no sé, yo no puedo. O sea, no puede estar eso en nosotros como cristianos evangélicos, el decir que no somos capaces de evangelizar a una persona. O sea, no podemos decir eso. No podemos nosotros comenzar y no, es que yo no puedo decirle nada. A mí me da pena. Yo no puedo abrir mi boca. Yo no puedo decirle nada a nadie. A mí empiezan a sudarme las manos. Siento que me corre algo frío. Empiezo a sudar frío. O sea, no se puede. O sea, está diciendo usted que usted no habla porque usted no sabe. Y es muy difícil que usted venga a decir que usted no sabe del Evangelio, si es cristiano evangélico. Entonces estamos llamados nosotros también a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido una vivencia de parte del Señor y de lo que el Señor nos ha dicho y nos ha hablado. Ahora, cuando hablamos de predicar el Evangelio entre principiantes, entre creyentes que están iniciando en el camino del Señor y no conocen muchas cosas y algunos temas específicos del Evangelio, su primer predicación, su primera obra evangelizadora está en contar su propia vida, su propio testimonio, lo que el Señor hizo por usted, lo que el Señor ha hecho. Miren que la Biblia nos habla en el libro de Daniel, en el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor comienza y dice, porque conviene que yo describa y que yo hable las cosas que ha hecho conmigo el Señor. Y Nabucodonosor comienza a escribir el sueño que había tenido, que había visto un árbol grande, floreciente, aves que anidaban bajo él, y que escuchó una voz que dijo que había que cortar el árbol. Y sucedió lo que le sucedió en el caso de que él tenía que pasar 7 años como bestia. Alabe al Señor. Vamos a ver otra vez. Bendígalo nuevamente. Aleluya. Dios es bueno. Entonces, Nabucodonosor no tenía más experiencias ni más conocimiento. Y entonces él dijo, yo tengo que declarar lo que ha hecho conmigo el Señor. Ese es, mire, y yo le digo algo, entre las predicaciones del Evangelio y entre el hablar del Evangelio, no hay cosa más especial para uno mismo predicar el Evangelio de contar su propio testimonio, de testificar su propia vida, de lo que era antes y lo que ahora el Señor le ha permitido ser por su gracia y por su misericordia. Y el Señor, que es bueno, ha dicho el Señor, yo soy el Señor tu Dios, abre tu boca que yo la llenaré. O sea, es Dios el que va a dar la palabra para que cada quien la anuncie y la predique. Quien predique el Evangelio lo hace por Dios. Lo único que basta es que nosotros nos dispongamos para que nosotros podamos vencer los miedos y los temores, pero que nosotros nos podamos parar y podamos predicar la palabra del Señor. En el primer libro de las Crónicas, el capítulo número 16 y el verso número 23. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, verso 23 dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y todos los pueblos sus maravillas. Miren que aquí el salmista está hablando y está expresando lo bueno que es testificar. ¿Pero dónde? Porque aquí está diciendo, cantad a Jehová y proclamad su salvación. Porque a veces nosotros somos buenos para cantar cuando nos estamos bañando, cuando estamos en la cocina, cuando estamos en otra parte donde nadie nos está escuchando. Ahí sí cantamos nosotros. Pero cuando tenemos que hacerlo en público para que la gente vea nuestra alabanza a Dios, muchos nos callamos. No lo hacemos, nos retraemos un poco. Dice, porque hay que proclamar de día en día su salvación.
Yo conozco hermanos que me han dicho, hermano, ¿sabe que yo a veces estoy en la casa meditando y yo a veces como que me pongo a predicar en la casa? Y yo comienzo a predicar y yo estoy allá y estoy pelando las cebollas y pues la cebolla me ayuda para llorar, y entonces yo sigo hablando así, predicando y llorando, y comienzo entonces con los tomates y con las zanahorias y ellas me escuchan. ¿Sí? Hay personas que han dicho eso. Es más, cuando yo comencé a predicar por la gracia y la misericordia del Señor, yo me iba a trabajar y yo vendía por las calles productos así de muebles y todas esas cosas, y uno pues lo que decía era a crédito, pero yo mientras iba haciendo nada, yo iba por el camino meditando y como que predicando en la mente, y a veces cuando tenía que ofrecer y decir a crédito, a veces yo decía aleluya, llegaba yo el grito en la calle y yo sentía gloria al nombre del Señor. Pero entonces así lo hacíamos, y así lo hacen todavía algunos hermanos todavía que predican. Es más, muchas veces nosotros estamos solos meditando en la palabra del Señor y como que estamos predicando y sentimos unción, sentimos la presencia de Dios, sentimos como que quisiéramos que hubiera una multitud aquí para que se llenaran de la gloria como yo estoy lleno, y a veces sentimos la presencia de Dios. Pero cuando tiene que ser delante de los pueblos, delante de la gente, entonces allí como que no somos capaces, como que el enemigo y el miedo nos detienen a nosotros a testificar. Y yo le digo algo, no hay cosa que le traiga a usted y a mí más satisfacción el que usted le pueda predicar a un alma. Eso sí lo satisface a uno, cuando uno puede predicarle a una vida en la calle, alguien que uno no conoce. Eso lo llena a uno de regocijo, y uno como que al mismo tiempo como que uno dice, Señor, como que descansé, como que se me quitó una carga encima, porque pude hablarle y predicarle a otro. En el Salmo número 96, el verso número 3, Salmo 96, versículo 3 dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Mire, solo quien ha experimentado el amor, la paz, la salvación y el perdón de Dios por el evangelio que escuchó y que le cambió y le transformó, es capaz de publicarlo. El que verdaderamente ha tenido un cambio y que ha experimentado que iba a una condenación sin Cristo, pero que ahora tiene a Cristo y ha sido librado de condenación, y por eso podrá ayudar a muchos a que salgan también de esa condición. El que ha experimentado verdaderamente el perdón es capaz de predicar que Dios perdona. El que ha experimentado el gozo de su salvación es capaz de decirle a otros que en Cristo hay salvación. Pero uno no puede predicar o explicar algo que uno no lo haya experimentado o que uno no lo haya vivido, porque obviamente sería algo irrisorio, y el evangelio es así. Para poder hablar de él y para poder proclamar el evangelio hay que tener una vivencia personal de que hemos sido cambiados y transformados. De lo contrario será difícil, como le decía al principio, porque no es fácil hablar de lo que no sabemos. No es fácil, pero de lo que sabemos, gloria a Dios, porque el Señor nos da la facilidad y la palabra para hablar. En la actualidad hay personas que están inmersas en la obra de las tinieblas y ellos necesitan conocer las maravillas del Señor. Y me ha tocado a mí, dice un cántico, me ha tocado a mí llevar la palabra y predicar ese evangelio para que ellos salgan del camino de las tinieblas y de la condenación donde podrían caer si no aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. En el Salmo 67 y en el verso 1 y 2, Salmo 67 y verso 1 y 2 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Miren que el salmista está diciendo que primero Dios debe tener misericordia de nosotros. Pero ya Dios tuvo misericordia de nosotros.
Porque nosotros tenemos que saber que sus misericordias son nuevas cada mañana, y ya Él tuvo misericordia de nosotros al salvarnos, al limpiarnos, al renovarnos, al traernos a la salvación y al evangelio eterno. Y dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿No alumbra su rostro en usted? ¿No alumbra el rostro del Señor en nosotros? Claro que sí, porque la Biblia dice que los que a Él miraron fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Entonces por eso es que predicar el evangelio no avergüenza. Así hayan gentes que nos salgan a veces al camino, al paso, y digan que no creen, que a ellos no les interesa, que a ellos no les importa. Es más, usted sale a evangelizar un día en la tarde y evangeliza 2 horas, y solamente una persona le saldrá y le dirá que no cree, pero los demás sí lo escucharán. Así no quieran escucharlo, pero se quedan callados y lo escuchan. Es solamente por ahí una persona. El 1% será aquellos que dicen que no creen. La mayoría dicen creer en el Señor y agradecen el que se les hable el evangelio de Jesucristo. Entonces, si el rostro del Señor ha resplandecido en nosotros, pues no tenemos por qué estar avergonzados cuando tenemos que hablar y predicar el evangelio. Y por eso dice, ¿por qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino. Porque es que para que el camino de Dios pueda conocerse, pues primero Dios tiene que tener misericordia de un pueblo, para redimirlo y para salvarlo, para perdonarlo, para capacitarlo y para levantarlo. Y ese pueblo tiene que tener la gloria de Dios sobre su vida, para que pueda hablar y pueda predicar la palabra del Señor. Mire, cuando Dios comienza a capacitar a una persona y comienza a despertar su vida con el deseo de que sea un predicador de la palabra, o que Dios le haga un llamado al pastorado, a pastorear el evangelio, usted tiene que comenzar primero a predicar en las calles. Así es que se comienza a predicar en las calles primero, predicando primero puerta a puerta, o predicándole a los amigos, a los compañeros en el trabajo, porque es que muchos anhelan el obispado, dijo el apóstol Pablo. Muchos anhelan obispado, y muchos anhelan un pastorado, y muchos anhelan estar al frente de una congregación y pastorear, pero todavía no han empezado desde cero, desde afuera, desde atrás, desde, como dice la palabra del Señor, como estaba Josué, siempre allí cerca de Moisés, cerca del tabernáculo, aprendiendo de él y haciendo la obra como colaborador, como servidor. Y ya después llegó el momento en el que Dios lo colocó al frente del pueblo. Y no solamente Dios lo colocó por colocarlo, sino que Dios le dijo a Josué, desde hoy en adelante engrandeceré tu nombre delante del pueblo. Y el pueblo, dice la Biblia, reconoció que Dios estaba con Josué. Entonces, así que se comienza la obra evangelizadora. Así que comenzamos nosotros para poder, porque uno a veces habla con creyentes y ellos expresan y dicen, ah sí, yo sí quisiera, y yo tengo en mi deseo, es más, yo a veces sueño y como que me veo como pastor, como pastora. Ah bueno, eso es bueno, esas son experiencias que Dios le da para motivarlo, pero al mismo tiempo usted debe comenzar a hacer un trabajo pequeño primero. ¿Por qué? Porque al comenzar el trabajo pequeño, usted ahí se va capacitando y va escalando y va subiendo y va tomando posición, y Dios lo va honrando y Dios lo va exaltando hasta que llegue el momento en el que Dios le haga el llamado y le diga, ya es hora de que esté al frente de un pueblo y lo pueda pastorear. Porque así hemos comenzado todos por la gracia y la misericordia que el Señor tuvo para con nosotros, comenzando a ver la necesidad de las almas perdidas. Entonces dice, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación, y así todos los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces lo primero que se menciona es que la misericordia de Dios es esencial, y se pide la bendición para poder anunciar el evangelio. No predicar el evangelio a los demás nos hace culpables delante del Señor. No predicar el evangelio a quien se pueda predicar el evangelio, a quien se tenga la oportunidad de predicárselo, nos hará culpables delante del Señor, porque para eso es que Dios nos ha llamado, para predicar el evangelio.
Somos los obreros que Dios ha contratado a su viña para que vengamos y trabajemos y podamos, como dice la palabra del Señor, llevar a muchos a la salvación. Así a ese que usted le convierte, le predique, se convierta y no venga a la iglesia, sino que se convirtió y se murió y se va para el cielo. Bueno, esa es la voluntad del Señor. Pero nosotros, Dios nos tiene en la iglesia para que estemos aquí luchando por nuestra salvación, resistiendo al pecado, pero también ayudando a muchos otros a llevar la salvación. Si Dios le place que en mi caso tenga que vivir 20, 30, 40, 50 años aquí en la tierra, en el Evangelio, batallando contra la carne, resistiendo al diablo y la tentación, enfrentando luchas, pruebas, porque se nos vienen las tempestades, como dice la Escritura, y le prediquemos a muchos otros que se convirtieron y fácilmente se fueron para el cielo, ¿por qué nos vamos nosotros a emproblemar por eso con el Señor? Alguien me decía, no me dijo, perdón, un hermano mío me decía que a él un pastor se lo había dicho. Mi hermano en la carne me decía, un pastor me dijo esto, que él no estaba de acuerdo. Decía, que se le predique a otros para que se mueran y se salven, y así de facilito se vayan para el cielo. Y que él no estaba de acuerdo porque él ha tenido que pasar luchas, pruebas y situaciones fuertes aquí en la tierra, y que no estaba de acuerdo con eso. Entonces él me hacía la pregunta, dice, y me preguntaba, ¿y vos qué decís acerca de eso? Yo digo, no, pues eso es meterse uno primero en los designios de Dios, y segundo, es como mostrar cierta envidia por otros, porque se convirtieron y se fueron para el cielo ya, pero a Dios le plació que usted y yo estuviéramos aquí. Un hermano también me preguntaba en una ocasión y me decía, hermano, ¿por qué hay gente que uno le predica en los hospitales y se convierten y se mueren y se van con el Señor, y nunca, en la iglesia nunca dieron una ofrenda, nunca dieron un diezmo, nunca hicieron un ayuno, nunca estuvieron en una vigilia, nunca lloraron por una prueba, por una situación, vivieron su vida en el pecado y se salvaron y se fueron para el cielo? Y entonces yo le decía, hermano, es que no todos tienen un espíritu carismático para permanecer dentro de una congregación y alabar y glorificar al Señor. O sea, no todas las personas. Cuando yo me convertí al Evangelio, mi anhelo era ver a mi abuela convertida al Evangelio y asistiendo a la iglesia evangélica a alabar al Señor y a glorificar a Dios, pero nunca fue a un culto ni nunca fue a una iglesia. Y mi anhelo era ese, que ella sintiera el gozo, porque ella había caído en silla de ruedas y eso la tenía ella como en constante amargura, porque era así, por eso su carácter se cambió y demudó. Ella vivía todo el tiempo enojada muchas veces, y yo decía, Señor, que se convierta para que vaya a la iglesia y cante y alabe y glorifique tu nombre. Y resulta que ella pues tenía 60 años, pero ella era una mujer robusta y fuerte, y lo único que no podía caminar, pero su semblante era fuerte, robusto. Y se enfermó de un momento a otro y cayó a la cama, y Dios me dio la oportunidad de predicarle allí, porque antes no me quería escuchar. Se convirtió al Evangelio y estábamos en una vigilia en una ocasión, y estando en la vigilia se me entró en mi corazón como una impresión que me dijo, la nona va a morir hoy. Y nosotros amanecemos en las vigilias, pero la vigilia a medianoche dije, yo me voy, porque se me metió eso en mi corazón, se va a morir hoy la abuela. Y nos fuimos para la casa después del receso de la medianoche, y llegamos a la casa, y cuando llegamos a la casa escuchamos un grito allá en la casa de la abuela. Se había muerto la abuela ese día. Alabado el nombre del Señor. Y entonces yo después decía, ay Señor, bueno, gloria a Dios, ella se convirtió y entregó su vida al Señor, y yo la visitaba y le leía y le hablaba la palabra del Señor. Y entonces yo decía, Señor, pero yo quería a ella era verla en la iglesia. Y entonces el Señor me hizo entender que no todos tienen un espíritu carismático para ir a una iglesia y congregarse y alabar a Dios y glorificar a Dios y servir a Dios y exaltar a Dios, y que el deseo de Dios, el plan genuino, especial de Dios, es la salvación del alma, pero que a nosotros Dios nos escogió para que seamos nosotros los que alabemos, glorifiquemos, exaltemos, glorifiquemos su nombre. Y a nosotros Dios nos escogió para batallar contra el pecado y los demonios y la tentación, y seamos de testimonio para los demás, porque la palabra del Señor dice
dice que Dios no pone carga que no seamos capaces de llevar. Nosotros sí, por la misericordia de Dios, somos capaces de eso. Otros tal vez no, y por eso Dios tiene el deseo de salvarlos, y los salva y se van, porque no tienen tal vez la fuerza para soportar una prueba, una lucha, porque dice la Biblia que Dios a cada quien le da lo que sea capaz de soportar, y el que no sea capaz de soportar, pues Dios no le da mucho, y por eso es que le damos la gloria al Señor. El Salmo 68 y el verso número 11 dice: el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Mire la importancia que desde todos los tiempos siempre han habido multitudes que le sirven al Señor. Aleluya. Porque Elías en una ocasión le dijo al Señor: Señor, solo he quedado yo. El Señor dijo: no, Elías, usted está equivocado. Quiero decirle que yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. O sea, ellos también están sirviendo al Señor. Ellos también proclaman al Dios verdadero y no adoran a los Baales. Entonces, siempre Dios ha tenido reservado un pueblo que, porque nosotros pensamos que porque aquí somos pocos, pero es que en otra parte son otros pocos, y en otros pocos, y en otros pocos, y si los reuniéramos a todos en un sitio, era una gran multitud. Porque es que Dios, miren que cuando Dios capacitó a los 120, estando allí en Jerusalén, Dios no le dijo: bueno, abran un local y congréguense allí para que alaben aquí. No, dice, los esparció por toda Asia, hasta Europa llegaron predicando el Evangelio de Jesucristo, y se formaron multitudes. Pero algo importante que dice es que el Señor es el que da la palabra. Dios es el que da la palabra. Dios es el que conoce. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Conocer la Escritura. O sea, nosotros tenemos que capacitarnos leyendo la Biblia. Que usted leyó ya la Biblia, vuelva a leer. Que ya la leyó 2 veces, todavía está vivo y puede ver, vuelva a leer. Que ya lleva 20 años leyendo la Biblia, vuelva a leer y sígala leyendo. Porque el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Entonces, cuando usted comienza a predicar la palabra, y usted comienza a predicar, entonces el Espíritu Santo comienza a recordarle palabra de la que usted conoce en la Escritura. Y usted le dice al que le está predicando: y porque la Biblia en tal parte dice esto, y porque la Biblia en tal parte dice esto. Y usted al mismo tiempo, porque esa experiencia las hemos tenido, usted al mismo tiempo comienza a hablarle a muchos del Evangelio, y que la Biblia dice esto, y usted mismo se va sorprendiendo usted solo. Entonces dice: uy, yo no me acordaba de esto. Pero usted sigue hablando y le viene otra palabra. Entonces, uy, yo de esto no me acordaba tampoco. ¿Por qué? Porque dice: el Espíritu Santo os recordará todas las palabras que yo os he hablado. O sea, hay que conocer la Escritura también, y el Espíritu Santo actuará para dar la palabra y recordarla. Dice: había grandes multitudes de las que llevaban las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son el Evangelio, porque son buenas noticias de salvación para el mundo que no conoce al Señor. Mire qué bueno es uno ser portador de buenas nuevas. Y yo personalmente soy uno de los que no me gusta dar malas noticias. Personalmente, eso es personal. No me gusta dar malas noticias. Y a veces me llegan malas noticias al WhatsApp y yo no las comparto, porque no me gusta ser portador de malas noticias. Ya habrá quien las comparte, porque eso hay mucha gente que le gusta recibir información para compartirla. Porque yo digo: Señor, a mí me gusta ser portador de buenas noticias. A veces hemos tenido la oportunidad y nos corresponde dar una mala noticia, porque no hay quien otro que la sepa o que la diga, y nos toca que decirlo e informarlo. Pero me gusta más ser portador de buenas noticias. El libro del profeta Isaías, el capítulo 52 y el verso número 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Usted sabe que este versículo es profético para nuestro Señor Jesucristo, el único que ha pisado la tierra y que sus pies han sido hermosos sobre los montes son los de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y son los pies de nuestro Señor que trajo buenas nuevas, que anunció la paz y la salvación y que publicó la gloria de Dios, que del cielo vino a la tierra para cobijar a todos los hombres. Pero nosotros también podemos convertirnos en predicadores de buenas nuevas. ¿De cuáles? Pues de las que el Señor Jesucristo nos enseñó a cada uno de nosotros. Y dice, qué hermosos son sobre los montes, qué bueno es el caminar de alguien que viene con una buena noticia. ¿Usted se acuerda cuando le traían una noticia a David, cuando habían derrotado al ejército de Absalón? Y entonces vieron que venía alguien corriendo y le dijeron al rey David, veo que alguien viene corriendo. Dice, y en los pasos que trae se me parece a alguien. Y entonces dice David, déjelo, porque él trae buenas noticias. Dijo David, déjelo porque él es portador de buenas noticias. Él va a traer buenas noticias. Sí traía una buena noticia, que habían vencido al ejército que se había sublevado en contra de David. Entonces, qué bueno es cuando uno lo están esperando personas y uno les va a traer buenas noticias. Y viene a hablar las hermosas y buenas noticias son estas, las de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 4 y el verso número 2. Segunda carta del apóstol a Timoteo, capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice el verso número 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el Señor Jesucristo subió a los cielos, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres? Entre esos dones pues trajo también los ministerios. ¿Sabe cuál es el primer ministerio que Cristo le entrega a la iglesia? El de evangelista. Que nos convirtamos en evangelizadores. Ese es el primer ministerio que Jesucristo le entrega a la iglesia. Usted, llamado por Jesucristo, usted debe ejercer un ministerio de evangelista. Usted no necesita ser un pastor para que lo proclamen evangelista. Usted estando en la iglesia y predica el evangelio, ya usted es un evangelista, porque usted está llevando el evangelio de Jesucristo. Usted sabe que hay mucha gente que dice, no, es que yo soy el evangelista, es que con ustedes el evangelista, llegó el evangelista. No, todos los que nos hemos convertido a Cristo, el Señor nos llama al arrepentimiento y dice, vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Eres un evangelista. Comienza a predicar el evangelio. Háblele a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Siempre habrá una ocasión y siempre habrá una oportunidad. Cuando Dios quiere que alguien escuche el evangelio de sus labios y de mis labios, el Señor dará una oportunidad para que se le pueda hablar a esa persona. Entonces por eso dice, sé sobrio, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista. Entonces todos tenemos ese ministerio que con el tiempo se puede desarrollar para que alcance mayores proporciones y ya usted puede estar al frente de multitudes y puede estar al frente de un pueblo y pueda ser invitado a campaña, pero usted comienza así, evangelizando en la calle, en la casa y puerta a puerta, y usted hará su obra como un evangelista. Y usted escuchará a otro que dice, es que yo soy el evangelista. Usted dice, yo también soy evangelista, pero yo me callo, yo predico el evangelio.
a toda criatura, pero yo también, porque el Señor también nos llamó a todos a que cumplamos ese ministerio. Alabanzas a Jesús. En el libro del profeta Jeremías, el capítulo número 1 y en el verso número 4, ahí el capítulo número 1 describe el llamamiento a Jeremías. El verso 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire qué bendiciones que Dios nos haya conocido en ese tiempo, cuando no éramos nada. No éramos nada, porque dice: antes que te formases en el vientre. Dice, y yo dije: Jehová, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mire, si el Señor nos ha dicho, y usted cree que Él nos conoció desde antes de formarnos, y nos ha dicho: te conocí y te llamé. Entonces, ¿cómo vamos a dudar de que Dios no nos va a dar la palabra? Si para eso fue que Él nos llamó, si para eso fue que Él permitió que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, para eso fue que Él permitió que nosotros pudiéramos crecer normales en medio de tantas enfermedades, de tantos virus que mataron a muchos que nacieron el mismo día que usted y yo nacimos. ¿Cuántos no nacerían el mismo día en que usted nació en todo el mundo? ¿Y cuántos de ellos ya no se murieron? Yo a veces recuerdo con algunos compañeros que estudié en la escuela y en el colegio, y sé que ya murieron jóvenes, y yo a veces meditando en eso le doy gracias a Dios. Le digo: Señor, porque usted a mí me libró, y me ha librado hasta el día de hoy, y para esto me ha librado, para que te sirva. Y entonces uno se llena de regocijo en uno mismo, para exaltar y glorificar al Dios del cielo, y decirle al Señor: gracias, Señor, por tu misericordia. Porque es que Dios da la vida, y miren que Dios nos da la vida y nos coloca en una posición para algo. A veces muchos han nacido, hubo una unión entre el padre y la madre, y la mamá quedó embarazada, y nació usted o nací yo, y esos padres se separaron, inmediatamente se separaron. Y entonces después ese padre se busca a otra mujer, y esa madre se busca a otro marido, y hacen su vida, y tienen un hogar, y viven el resto de su vida juntos con la otra pareja, y este también, y tienen hijos aquí, y tienen hijos aquí también. Y entonces a veces esos hijos que nacieron después le dicen a la mamá: ay, mamá, usted no debía haber tenido más hijos, mire que usted tuvo al otro. Y estos hijos le dicen al papá: nosotros deberíamos haber sido los hijos suyos, porque es que en el caso mío, mi papá tiene otra mujer y tiene otros hijos con ella, y a ellos mi papá pues les ha dado más que a nosotros, y ellos han dicho: ay, papá, pero usted debería habernos pedido a nosotros nada más, ¿por qué tuvo más hijos? Y entonces yo pensando en eso y meditando en una ocasión, yo decía: sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó eso, verdad? Verdaderamente. Y entonces el Señor me hizo sentir en mi mente y en mi corazón, porque usted tenía que nacer. Así de sencillo, usted tenía que nacer, y usted tenía que nacer de él y de ella. Y ya ella tiene hijos por allá en otro lugar, y él tiene hijos por allá en otro lugar, pero usted tenía que nacer en esta vida, y usted tenía que venir a esta tierra, porque Dios dice: antes que naciese yo te conocí. Entonces a veces le damos la gloria a Dios por eso y decimos: Señor, es que verdaderamente yo tenía que nacer. Así mi padre y mi
mi madre no me hayan criado los dos juntos en el hogar, pero era que yo tenía que nacer, Señor, para que tú me escogieses para servirte en el Evangelio. Y tal vez esa sea la historia de muchos, algunos. Dice, pero yo, ¿por qué? Era porque teníamos que nacer. Gloria al nombre del Señor. Y no íbamos a nacer en otro lado, ni íbamos a nacer en otro hogar, ni íbamos a nacer en otra parte. Donde nacimos es que teníamos que nacer. ¿Pero por qué? Porque Dios nos necesitaba para gloria y honra de su nombre. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Miren que encontramos en el libro de Esther, el capítulo número 4 y el verso número 4. Usted sabe que Esther era huérfana. Y tal vez Esther, cuando estaba en la esclavitud con su tío Mardoqueo, ella decía, ¿yo por qué nací? Me mataron a mis padres, soy huérfana. Y entonces Dios le mostró un propósito más adelante. Esther capítulo 4, verso 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora habéis llegado al reino. Mire que Mardoqueo le dice a Esther, en signo de pregunta le dice, ¿y quién sabe? ¿Y usted qué sabe? ¿Y usted cuándo se pudo imaginar? ¿Usted cuándo vino un pensamiento de estos a su cabeza para usted pensar y creer que para esta hora fue que usted llegó al reino? Y entonces es cuando se le alumbra a Esther el bombillito en la cabeza y entiende y dice, ay, es que yo tenía que nacer en esta tierra. Yo tenía un propósito. Dios tenía un propósito conmigo de que yo naciera. Mis padres no murieron, soy huérfana. Estoy siendo criado por un familiar cercano. Pero ahora me doy cuenta de que por algo Dios me guardó y me dio la vida para llegar a un lugar y a una posición. Porque para eso es que Dios nos da la vida, para Dios ubicarnos en un lugar. Nos ubica primero en una familia, en una nación, en un pueblo, en un lugar, en la iglesia. Nos ubica en el reino de los cielos como uno de sus hijos. Pero nos ubica también en los propósitos para llevar y predicar su palabra. Entonces, ahí es cuando Esther reconoce y entiende, porque Esther había comenzado solo a disfrutar del palacio y de ser la primera dama del imperio medo-persa. Y entonces cuando ella envía y dice, ve y reúne a todos los que se hallan en Susa y que ayunen por mí. Yo también estaré ayunando con mis doncellas aquí, para que Dios me dé gracia para ir y hablar con el rey. Aunque no sea el tiempo el que Él me tenga que llamar, pero si perezco, que perezca. Pero de todas maneras yo voy a cumplir el propósito de Dios. Yo voy a llevar el propósito de Dios como Dios quiso que fuera. Porque miren que Mardoqueo le dice, si usted no habla, tú y la casa de tu padre, o sea, tu descendencia, toda la casa de Israel va a desaparecer si tú no hablas. Porque por eso es que Dios permitió que usted y que yo naciéramos. Y que naciéramos en la familia donde estamos. Unos de familia cachaca, otros de familia costeña, unos de tierra fría, otros en tierra caliente. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros y permitir que nuestra familia, que nuestra descendencia, que nuestros antepasados, nuestros padres, que ellos también sean salvos por la gracia de Jesucristo. Miren que muchos, si no hubiera sido porque Dios hubiera tenido misericordia de usted y de mí, algunos de nuestros familiares no se hubieran convertido y no se hubieran ido al cielo. Porque yo le testifico por mi abuela, que ella, gracias a que Dios tuvo misericordia de mí, le pude testificar y predicar el Evangelio. Porque es que eso es lo que Mardoqueo le está dando a entender a Esther. Dios te escogió para preservarte a ti y a la casa de tu padre, para preservarme a mí y al que mi familia se convierte y también se entrega a Jesucristo.
para preservarlo a usted y salvarlo, pero que también por su testimonio su familia también pueda ser salva. Porque es que hay muchos que le han dicho: Señor, pero usted ¿por qué me puso aquí en este pueblo tan pobre, tan pequeño, tan difícil, tan duro, y más con esta familia que ha sido tan mala conmigo, que no ni siquiera me han querido? Porque Dios es bueno y Dios quiere tener misericordia de ellos, y entonces por eso lo colocó a usted allí, y por eso me colocó a mí en mi familia también, para ser salvo, pero también para que ellos también entren al plan de salvación que Dios tiene para con ellos. Pero nosotros no podemos desviarnos de ese propósito, no podemos apartarnos de ese propósito. Debemos mantener primero que todo el propósito por la salvación que Dios nos ha dado, el que ser llevados a muchos a la salvación, el ser llevados a muchos. Mire, mi familia en Ábrego, mi familia, pues ellos son reconocidos, y allá se habla de la familia Vaca. Sí, los Vaca, y se conoce la familia, pero ellos nunca le abrieron las puertas al evangelio a nadie. Yo recuerdo que cuando me convertí al evangelio, hablaba con una hermana de la iglesia, y la hermana me decía: hermano, nosotros evangelizábamos por todos estos lugares. Y le dije: hermano, ¿y ustedes por qué no entraban a la casa? ¿Ustedes por qué no evangelizaron nunca a mi familia? Y él decía: hermano, usted sabe que su familia es muy terrible, usted sabe que su familia es muy tremenda, usted sabe que su familia son muy católicos, usted sabe que su familia, ellos son tremendos de carácter. Pues no que digamos tremendos, digamos así, groseros. Es que es grosera, agresivo, y usted sabe que con ellos no se puede, y nosotros siempre pasábamos. Mire, mi familia abarca en el pueblo 3 cuadras, así, 3 cuadras, y ellos comenzaban a evangelizar los hermanos y llegaban aquí y pasaban 3 cuadras de largo, y ninguno tocaba una puerta de mi familia, de mis abuelos, tíos, primos, que vivíamos así por todas las 3 cuadras, y seguían predicando después en otro lugar. Y ella decía: hermano, porque usted sabe que a su familia no hay quien se le venga a hablar del evangelio. Pero Dios tuvo misericordia para salvarnos a nosotros, los que somos creyentes, con mi mamá y mis hermanos, y por medio de lo que Dios hizo en nosotros, hemos podido predicar a nuestra familia, y nos ganamos a mi abuela. Y después mi abuelo, que cuando le dije que yo era creyente, y me dijo: ¿usted qué es ahora? Yo soy cristiano evangélico para la gloria del Señor. Y él tenía siempre un chuco en la mano, un perrero que le dicen también. Y cuando yo le dije así, él se lo echó así y se me acercó y se me fue así. Y yo dije: Señor, aquí voy a comenzar a sufrir ya por la causa de Cristo. Y aquí me quedo quieto. Y me quedé quieto así. Y tal vez, pues, no sé, se detuvo. Y después dio la vuelta y se fue. Gloria al nombre del Señor. Y Dios me libró ese día de los 40 azotes menos 2. Me libró el Señor ese día. Y él es muy, muy terrible. Pero cuando cayó en su enfermedad, comencé a predicarle el evangelio. Y estando él en la cama postrado, me encerraba con él y tomaba citas de la Biblia y le predicaba el evangelio. Y oraba por él. Y cuando oraba por él, él se levantaba de la cama y salía y comía nuevamente y hablaba con los hijos, pero la enfermedad lo hacía decaer otra vez. Y después un tío me decía: mi papá está contento porque usted oró por él y él se levantó y estuvo afuera otra vez. Vaya y ore otra vez porque ya está cogiendo la cama otra vez. Y así se hizo un tiempito, nada más, muy poco tiempo, porque ya yo vivía aquí en Pelaya y él estaba allá. Pero pude predicar el evangelio y hacerle que le entregara su vida al Señor Jesucristo. Y entonces las hermanas en la iglesia decían: porque usted sabe que a su familia no hay quien le hable. Pero como nosotros tenemos afinidad con ellos, pues llegará el momento en que tendremos la gracia y la oportunidad para poderles hablar. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes de salvación con toda la humanidad. Entonces eso fue lo que Mardoqueo le estaba haciendo entender a Esther. Entienda, Esther, es para preservarla primero a usted y después a la casa de su padre. Entonces, antes de ser reina, Esther era esclava del mundo, era esclava del imperio medo-persa, y el Señor la levantó para colocarla en el reino. En esos acontecimientos que tuvo Esther, ella pudo entender verdaderamente que Dios la sacó de la esclavitud para honrarla, para que pudiera hacer algo para la gloria de su nombre, como lo hizo con nosotros, sacándonos de un lugar donde estábamos y colocarnos ahora en los lugares celestiales,
y poder anunciar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios a nosotros también nos levantó. Y como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, dice el apóstol Pablo, porque nos escogió lo necio, lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Eso éramos usted y yo. Esos éramos usted y yo, lo vil y menospreciado del mundo, porque estábamos en el pecado y atados por la maldad. Pero el Señor nos escogió y no le importó eso. No le importó dónde nos habíamos revolcado, no le importó dónde nos habíamos hundido, no le importó hasta dónde habíamos deshonrado nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo. No le importó eso, sino que Él lo que veía era que ya estábamos arriba y que quería colocarnos en ese lugar alto para la gloria de su nombre. Gloria al Señor. Entonces quiere decir que aunque éramos viles, Dios vio que podíamos servir para algo. Y Dios ve que todavía podemos servir. Y Dios ve que ya es el momento de servir. Que ya es el momento. Porque dice la Escritura, es tiempo que te despiertes y que sueltes tus ataduras y que te levantes y comencemos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para su gloria. Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él llevará todas las cosas a su firme proyecto, a su firme posición, a donde Dios quiere que esté, porque Dios tiene el control de todo. Y por eso es que Dios obró para sacar a Basti, y porque Él decía hay que colocar a Esther, porque era necesario que Esther estuviera en el reino, era necesario. Y por eso entonces Dios permitió que Basti un día amaneciera, ¿cómo pudiéramos decir? Sí, un día Basti amaneció con el moño al revés, como decimos popularmente. Amaneció con el moño al revés. Y entonces cuando el rey Asuero la envió llamar, ella no, yo no voy para allá. O sea, Dios permitió eso en la vida de Basti para que fuera depuesta de su lugar, porque había que colocar a otra mujer que Dios estaba levantando y había escogido para que estuviera en esa posición. Era necesario que la familia y los padres de Esther hubieran muerto por la cautividad, pero para Dios llevar el propósito en la vida de Esther también y colocarla donde Dios la colocó. Entonces miren que Dios tiene el control de todas las cosas, y Basti le tocó salirse de donde estaba para colocar a quien Dios quería que tenía que estar en ese lugar. Por eso es que nosotros estamos llamados a reconocer ese tiempo, estamos llamados a reconocer esa misericordia de Dios que tuvo para con nosotros, para que nosotros podamos también hacer lo que Dios quiere que hagamos para el reino. Esther llegó en el momento en el que el pueblo más la necesitaba, porque fue en ese momento cuando Amán estaba intentando la muerte y la destrucción de todos los judíos que se hallaban en Susa y en todo el imperio. O sea, ella llegó en el momento en el que se necesitaba la intervención divina y la intervención de Dios, pero con un instrumento en las manos del Señor, y era la reina Esther. Ella llegó en ese momento delicado, y nosotros estamos hoy gozando de los privilegios de Dios y de su presencia en el momento en el que el mundo nos necesita, en el momento en el que las almas necesitan que nosotros hablemos y prediquemos del Evangelio. Porque Mardoqueo le dice a Esther algo: Esther, entienda el privilegio que Dios le ha dado, entiéndalo, pero también quiero que entienda algo, que si usted no habla, no se preocupe, que respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Pero usted llevará también su culpa. Usted llevará su culpa porque usted también va a perecer igualmente. Usted también, no se le olvide que usted es judía también. Porque como a veces cuando estamos arriba se nos olvida que veníamos de abajo. A veces cuando estamos arriba se nos olvida que los pies los tenemos abajo, en la tierra. Entonces usted se le había olvidado que ella era judía. Porque es que así pasa cuando nos mudamos de barrio. Se nos olvida que vivíamos en el barrio donde se inundaba cada vez que tronaba.
Porque ya estamos en un barrio donde no se inunda, entonces se nos olvida que allá también hay amigos, familiares, conocidos que están necesitados y que necesitan que nosotros vayamos. Entonces eso le hace entender Mardoqueo a Esther. Dijo, si usted no lo hace, Dios hará algo, pero usted llevará su culpa. Nosotros no queremos llevar nuestra culpa por no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos en este tiempo. Porque todos los judíos tenían que morir. Y Mardoqueo, que vio la necesidad, fue el que ayudó a que Esther se despertara. Porque Mardoqueo es un tipo de guía espiritual para la iglesia. Mardoqueo es un tipo de guía ministerial en la obra del Señor para ayudar a otros y decirles, pilas, ¿qué pasa? ¿Por qué está ahí en esa posición? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no lo veo servir? ¿Por qué lo veo atrasado? ¿Por qué no lo veo que avanza? Mire que usted también está en el mismo lugar que todos, porque todos estamos aquí sobre la tierra, porque ese es Mardoqueo, un tipo de guía espiritual y ministerial dentro de la iglesia para hacer caer a muchos en cuenta y levantarlos a una posición mejor y de bendición para la gloria del Señor. La respuesta de Esther al principio fue, no cuente conmigo. No cuente conmigo porque yo aquí en el palacio estoy bien. No cuente conmigo porque yo aquí soy la primera dama. No cuente conmigo porque ya yo, por ser la esposa del rey, ya yo estoy salva. No cuente conmigo. Y entonces es cuando Mardoqueo, usted sabe que Mardoqueo le había dicho a Esther, usted no diga que es judía. ¿Recuerda qué le dijo? Dijo, no digas tu nacionalidad, no digas de dónde eres. Entonces, en el palacio no sabían que Esther era judía, no sabían. Entonces, Esther llegó al palacio y dijo, no, mira, yo estoy salva aquí. Entonces el rey Mardoqueo dice, no se le olvide que usted, en el palacio no saben que usted es judía, pero yo sí sé que usted es judía. Y Dios sabe que usted es judía. Y cuando se descubra que usted es judía, usted también se muere. Gloria a Dios. Porque el edicto es darle muerte a todos los judíos. Y usted sabe que los edictos de los reyes se firmaban una vez y conforme a la ley de Media y de Persia no podría ser abrogada. Entonces, alabanzas a Jesús. Porque es que hay muchos que dicen, no cuenten conmigo porque ya yo soy salvo. No cuenten conmigo para predicar y para evangelizar, ya yo me convertí. No cuenten conmigo que ya yo, el Señor me hace ver de que ya estoy en el cielo. No cuenten conmigo porque ya si suena la trompeta me voy. No cuenten conmigo porque si me muero en este momento, ya como que veo a los ángeles como querer venir a recogerme. Porque pensamos que porque estamos en la iglesia y tenemos el gozo de la salvación, entonces no vamos a meter las manos para ayudar a otros. Y estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados porque el Señor nos pedirá cuenta de nosotros. ¿Qué hicimos? Usted ve que la Biblia dice que hubo un rey que llegó y llamó a todos sus consiervos y le dijo, da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de lo que hiciste. Dé cuenta de lo que usted hizo. Y todos tuvieron que dar cuenta. Y usted sabe que eso el Señor Jesucristo lo enseñó en parábola para mostrarnos a nosotros que son los planes de Dios en el reino de los cielos. Y que así va a ser con nosotros un día. Da cuenta de tu mayordomía. Al que le dio 10 minas, al que le dio 5 y al que le dio 2. A todos Dios nos ha dado algo y nos lo ha entregado. Primeramente nos ha dado el gozo de la salvación y ha puesto en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor va a decir, dé cuenta del Espíritu que yo puse en usted. Del Espíritu Santo que yo puse, dé cuenta de usted qué hizo para la gloria del Señor. ¿Y qué le dice el Señor al que no hizo nada? ¿Qué le dice? Siervo malo y negligente. Pero, Señor, pero yo estaba aquí en la casa. Yo nunca me fui de aquí de la casa. Yo permanecí aquí en la finca, en la hacienda. Yo estaba aquí con todos los demás. Sí, pero eres siervo malo y negligente. Eres siervo malo y negligente. Echadlo fuera, donde será el lloro y a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la respuesta de Esther era,
no cuente conmigo, no, yo no puedo hacer eso. Pero en ese propósito, Dios la hizo entender y despertarse para que se diera cuenta que ella era responsable de su nación, era responsable de su familia. Todos estamos llamados para servir en la obra del Señor, pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Todos estamos llamados a publicar la palabra del Señor, pero no lo estamos haciendo. Estamos, como dice la palabra del Señor, dormidos muchas veces. Y la Biblia por eso dice: despiértate tú que duermes. Sí, hermano, hay que despertarnos. Sea del sueño espiritual o el sueño físico que usted tal vez esté mostrando ahorita aquí en el culto. Pero hay que despertarnos, hay que permanecer despiertos, oyendo la palabra del Señor, porque estamos oyendo la palabra del Señor. Entonces, Esther pudo entender y reconocer que quien no haga algo para el Señor, otros lo harán. Amén. O sea, el que no haga algo para el Señor, otros lo van a hacer. Sea donde sea. Y por eso Mardoqueo le dice: si usted no, respiro vendrá de otro lugar. Alguien levantará a Dios. Dios despertará al otro. O sea, lo que yo no hago para el Señor, otros lo van a hacer. ¿Y cómo lo harán? Está mejor. Porque nosotros tenemos que entender que afuera, en el mundo, hay gente más capacitada que usted y que yo. Afuera en el mundo hay gente mejor que usted y que yo, que son más capacitados, más entendidos, más inteligentes, tienen más amplitud para hablar, son más abiertos. Miren que Dios había levantado al rey Saúl para que fuera rey en Israel, pero cuando Saúl desobedeció, Samuel vino y le dijo a Saúl: Dios ha levantado a un prójimo mejor que tú. Mejor que tú. Le dijo Samuel a Saúl: mejor que tú. Porque es que afuera hay gente que puede ser mejor que nosotros. Y hay que reconocer que nosotros no somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Lo único que nos aventaja de ellos es que el Señor nos lavó con su sangre. Eso es lo único que nos aventaja. Pero el Señor también nos puede lavar a ellos con su sangre. Allá en las cantinas pueden haber borrachos, más capacitados, más entendidos, más trabajadores, más abiertos que nosotros, y el Señor puede lavarlo con su sangre en un momento. Así es. Porque a nosotros lo que nos hace